Hola, soy Andrea de Mochuelo Libros y voy a leer una parte introductoria del libro de William Morris Estuvo aquí, el último libro que editamos del autor William Morris. Esta parte de la introducción se llama Noticias de la Tierra de Samuel Butler. Es probable que para solidificar algunas ideas y a su vez para profundizar otras, valga hablar de aquel escritor inglés llamado Samuel Butler. Y todo, más allá de que se trate, en principio, de una introducción en torno a una nueva publicación de William Morris, lo cual, está claro, añade confusión al ansia clasificatoria. No coadyuva a la convivencia con la actual tradición del ensayo, por cierto, tan alejada de la variedad y la profusión enseñadas por su padre francés, el entrañable Montaigne. En suma, no es el momento de realizar prolongadas semblanzas, pero recurrir al aporte de otros artistas puede acercarnos un poco más al Morris que intentamos retratar, o es más, a las intenciones que vemos en su obra. Si nos fijásemos en Samuel Butler, nos encontraríamos frente a una personalidad singular, la de quien fue capaz de renegar del ministerio religioso, la carrera que por tradición familiar le estaba asignada, y de lo que reniega en El camino de toda carne, de quien, habiendo sido un estudiante promisorio en Cambridge, emigró a Nueva Zelanda y se dedicó exitosamente a la producción de ovejas, sin contar con el beneplácito ni los buenos augurios de su entorno. Del muchacho que, siendo amigo de Francis Darwin, el hijo de Charles, supo desenamorarse de la teoría de la evolución e intentar, en honor a su pequeña verdad, convencer a un mundo que no estaba interesado en conocerla, de que lo sostenido por aquel no debía ser incuestionable. Pero ese convencimiento no era lo único que atizaba su lucha. Había otro, también de índole científica, que lo enardecía. Aunque, y lo cual es loable, en su ficción supo mofarse de todo aquello y, simulando el disgusto, dar cauce a la sutileza que el arte real demanda para no ser ultrajado por la infecta propaganda. Un ejemplo fundamental de su exótica estrategia de, autopreservación es su novela Erewhon, de 1872. Acrónimo creado a partir de Nowhere, ninguna parte, título que obviamente sirve como muestra de su influencia en Morris, quien titulase Noticias de ninguna parte, a una novela utópica que al fin de cuentas, y siendo algo reduccionistas, podría decirse que buscaba redimir a la humanidad del absurdo descrito por su antecesor con comicidad, y de ciertos absurdos que veía a diario. En fin, cuando a mediados del siglo XIX Samuel Butler decía en un diario neozelandés con voz profética que existía el oscuro riesgo de que en siglos posteriores las máquinas gobernasen a los seres humanos, eso lo hacía más valiente, pero a la vez le quitaba seriedad entre los creadores del discurso científico y las masas, es decir, sus feligreses. Y por razones equiparables a su crítica a la hipertrofia del maquinismo, aquel novelista, burlón y ensayista valiente fue ridiculizado, como decíamos, por enfrentarse de tú a tú con Charles Darwin y sus innovadoras teorías, aquello que ya en otras ocasiones fuera denominado como la fe de los expertos nunca le permitiría al hereje sentarse en su mesa, en la cual solo come quien aporte y no quien dude. Y con ello ose intentar cambiar alguna pieza del aparato bestial al que bautizaron como el único conocimiento. ¿Acaso dudando tanto estuviese Samuel Butler, destinándose a ocupar un lugar de grisáceo privilegio entre los héroes de las letras de segunda categoría? No se limitaba a la modalidad pasatista de las artes ni a la lobista de la investigación. Pensaba de otro modo y quería contarlo. Pero esa, indisposición a creer en las autoridades, lo llevó a investigar seriamente y a escribir, científicamente. Y por eso llegar a conclusiones tan poco masivas como la sugerida al comienzo de este apartado. No es poca cosa prever, aún en los lejanos días donde la mayoría de la humanidad vivía en el campo y en su vida cotidiana no disponía de mayores innovaciones que un serrucho o una carreta, que la sobreestimulación de la tecnología tendería a evolucionar hacia la laceración de la libertad humana. Por ejemplo, hacia 1856, o cerca de 170 años atrás,
invitó a detener todo desarrollo capaz de interponerse entre los hombres y su voluntad. Y luego, en Erewhon, su libro más recordado, dijo temer que las máquinas pudieran alguna vez replicarse, crearse a sí mismas. Eso, según él, implicaría no solo la esclavitud de una humanidad servil ante lo que ella irresponsablemente había creado, sino que ya sería su fin, dado que los amos ya no la necesitarían para reproducirse ni curarse. Claro, se adelanta a Blade Runner y todo eso, y casi violentamente su advertencia se vuelve mucho más actual que ayer, pero menos urgente que mañana. En ese sentido, aunque no se esfuerza en detallar un futuro tan desolador, William Morris, en El arte, cosa seria, también muestra una gran preocupación. Las máquinas, algunas de las cuales serán de acero y latón, y otras de carne y hueso, no producirán arte, porque una máquina no puede hacerlo. Dicho de otro modo, al afirmar que las personas se pueden convertir en máquinas de carne y hueso, y que eso marcaría una tendencia hacia la pérdida del arte, ve en riesgo la supervivencia de algunos componentes esenciales del ser humano. Se acabaría la artesanía, fuente de aprendizaje y de mejora continua, que sintetiza el sostenimiento del saber arcaico de los antepasados con el estilo del creador particular. Se pasaría a depender de aparatos, amputándose la capacidad creativa de la sociedad, justamente desarrollada por el avezado artesano que llega, como Morris y Ruskin deseaban, a confundirse con el artista. Y se pasaría a depender además de los poseedores de las máquinas, los cuales parecen estar lejos de fomentar la libertad de lo que hoy llamaríamos, sin mucho eufemismo, un público cautivo, incapaz de decidir algo sobre su vida. En el mismo sentido y pareciéndose mucho a Butler, y casi previendo la voracidad otorgada a la inteligencia artificial, Morris les advierte a los asistentes a la misma conferencia. Las máquinas deben ser nuestros sirvientes y no nuestros amos. Y agrega que en una sociedad acorde a su propuesta, el trabajo inútil no existiría, y que las máquinas solamente reemplazarían a los hombres en la realización de tareas molestas para ellos. Y que lo que quede, el trabajo real, siempre estará acompañado por el placer y por lo tanto producirá arte.